Funciones de activación. Definen la salida de un nodo dada una entrada o entradas. Existen varios tipos, sin embargo yo voy a mencionar tres de las más importantes. Función sigmoidal. Se usa principalmente en los modelos de regresión. En el eje horizontal está el dato de entrada z, que es la transformación que se hace inicialmente. Puede tener cualquier rango de valores. Su característica más importante es que no sigue ningún comportamiento lineal y su rango de valores de salida del eje vertical están entre el 0 y el 1. Esto se debe a la necesidad de clasificar los datos en dos categorías. Su desventaja es que debido a un estancamiento en los valores más bajos y en los más altos, se produce un estancamiento y todos los resultados salen positivos. El problema ocurre en el entrenamiento, ya que ésta se satura, los datos de salida van a estar usualmente entre el 1 y el 0 y no tendrán valores intermedios, lo que produce que en el entrenamiento no haya mucho cambio en los procesos de clasificación. Función tan o tangente hiperbólica. Al igual que la anterior, es una función no lineal cuya diferencia es el rango de los valores que hay en la salida, que están entre el -1 y el 1, lo que resuelve el problema de la simetría de la función anterior que hace que todos sus datos resultaran positivos. Sin embargo, existe el mismo problema con el estancamiento. Función ReLU. Es una función no lineal y de hecho es de las más actuales. Esta maneja un 0 para todos los valores negativos de entrada. Si son negativos, los hace 0 y si son positivos, la salida es exactamente igual a la entrada. Esta función resuelve el problema del estancamiento en las anteriores funciones. Buenas noches, voy a presentar el inciso B del examen 2, que bueno, consta de explicar cómo funciona y cómo se hace una red neuronal mediante un ejemplo. En este caso yo voy a iniciar con algo muy básico. Es, bueno, no es lo más sencillo, pero es algo un tanto simple, ¿no? No es un ejemplo muy complejo, pero ayuda a entender un poco la estructura de una red neuronal. En este caso, bueno, tengo aquí unas anotaciones. Acá la tengo más desarrollada, mi red neuronal. Sin embargo, bueno, voy a trabajar con esto ya más sintetizado. Dicho esto, bueno, iniciamos con el paso 1, que es importar las librerías de Tensor y NumPy. NumPy nos ayuda a trabajar con datos numéricos. Y bueno, acá yo ya las tengo como recorridas. En este caso, mi red neuronal va a tratar, por decirlo así, o bueno, lo que va a hacer es pasar de grados Celsius a grados Fahrenheit. Bueno, por esto mismo es que tengo que hacer como segundo paso un arreglo de números en donde, bueno, se coloquen mi número de entradas, en este caso son 7, y en mi segunda variable es el número de datos de salida. Estas son directamente proporcionales, ya que, bueno, se tiene que iniciar con un primer dato, que es, por ejemplo, bueno, pues sí, en este caso es un -40, es el primer dato, y como entrada, y el de salida me da el resultado, ya que la red neuronal se tiene que encargar de, mediante, bueno, varias predicciones, encontrar como esta fórmula, por decirlo así, para llegar al resultado. Ella se tiene como que autoeducar para que pueda encontrarlo mediante estas predicciones, y bueno, es por eso es que tienen que ser directamente proporcionales. Como tercer paso se tiene que crear bueno, se crea una variable, en este caso yo la nombré capa, y esta, bueno, será de un tipo densa. En este caso, bueno, lleva los datos de unit, que son las unidades de la neurona que lleva la capa, que en este caso es una. El input shape, que es una variable en donde se va a indicar que tenemos pues una capa de entrada con una sola neurona. Y bueno, aquí en se tiene que estas capas necesitan un modelo. En este caso usaré el modelo sequential, que es un modelo bastante sencillo, ya que bueno, los otros se requieren para redes neuronales un tanto más complejas, ¿no? Después de esto, asigno yo ¿cómo se llama? Bueno, asigno tres capas ocultas, perdón, en el que, bueno, declaro un poco los mismos valores y después, bueno, los tengo que procesar. Yo ya tenía un poco del código avanzado, aquí tuve un pequeño error, pero ya después, bueno, se corrigió y sigo corriendo mi código.
y listo. Y una vez con el modelo ya listo, el siguiente paso es compilar estas capas para que, bueno, estas se puedan entrenar. Entonces en este caso ya compilo yo mis capas. Y... ok, ya aquí tengo un pequeño problema. Ay, se me olvidó ponerle, aquí es oculta 1. Sí. Ay, Dios. Listo, perdón. Lo tengo que corregir acá, borré la coma sin querer y bueno, me falta ponerle el 1. Listo. Bueno, una vez con el modelo listo, el siguiente paso, bueno, es, bueno, yo pues le puse como de comenzar el entrenamiento porque bueno, lo que sigue es que la neurona se va, bueno, la red neuronal comenzará pues este entrenamiento a base de predicciones para poder como encontrar el algoritmo más acercado, vaya que pueda dar, porque es aleatorio, entonces estas las capas ocultas, las redes están como conectadas y cada conexión tiene un peso, eh, y bueno, este peso es aleatorio junto con los datos que llevan pues las neuronas perdón, las salidas, vaya, sí, pues sí, las neuronas que van en las capas de salida. Entonces estos datos se van como que lanzando de manera aleatoria y hasta que, bueno, dé el resultado. Entonces, bueno, esto hace los entrenamientos. Una vez resuelto esto, se debe de entrenar con la función fit. Y bueno, se utilizará también un optimizador y una función de pérdida. El optimizador utilizaremos Adam, que es uno de los más comunes, y para la función de pérdida utilizaremos el mean squared error, que bueno, el Adam me parece, bueno, su trabajo es como que procura que la capa, como que al momento de entrenarse, sea, bueno, la hace más eficiente y que ésta se entrene y que no como que empiece a perder como este entrenamiento y se empiece a desentrenar ella sola. No sé cómo explicarlo exactamente, solo sé que le da eficiencia al entrenamiento, lo hace un poco más, pues sí, eficiente. Y bueno, el número que tiene aquí es el número de como de la velocidad en la que lo va a hacer. Si le ponemos un número muy bajo se va a tardar demasiado en hacer los entrenamientos, en encontrar estos números, vaya, porque pues van pasando números. Entonces, buscando coincidencias, entonces si lo haces muy lento se va a tardar, perdón, si lo haces con un número muy pequeño se va a tardar demasiado, si lo haces con un número muy alto va a avanzar tan rápido que posiblemente se pase el número. Entonces, bueno, esto es, voy a ocupar estos y ya después se ponen los datos de entrada y los resultados. En este caso, bueno, pues son mis datos de entrada, son Celsius y Fahrenheit. El epoch son la cantidad de veces que va como a las vueltas que va a dar. En este caso, bueno, yo le puse que diera 1000 vueltas, así buscando estas como coincidencias. Y bueno, el verbo C evita simplemente que al momento de que yo de enter no lance demasiada información, simplemente como que la sintetice, porque bueno, si no le quito, si no le pongo el verbo se lanza como que un historial de texto bastante largo. Entonces pues bueno, y listo, aquí se hace ya la predicción que, bueno, eh, que ya pues me va a dar mi resultado. Y listo, el resultado es 211.744, que bueno, si se comprueba pues se verá, ahora sí que se podrá comprobar que bueno, si se googlea esto o si haces la operación de manera manual,
La respuesta es 212. Sin embargo, bueno, aquí la red neuronal pues encuentra a base de estas predicciones encuentra una coincidencia prácticamente exacta de 211.74744, o sea, es muy preciso. Entonces, pues eso sería todo. Bueno, darle como resultado al ejemplo de este means fashion y explicarlo, solo que tengo un problema con las librerías. No me carga la librería de bueno, no me he estado aquí corriendo las librerías y hasta aquí todo va bien. La que no me carga es esta. No reconoce el utils y el to categorical. Me dice que la versión bueno, no está disponible. De hecho, también lo intenté instalar desde el prompt, pero bueno, dice que la versión no, bueno, no tiene los requerimientos y no hay ninguna otra. Entonces, bueno, no sé qué problema sea ese. Fuera de eso, todas las otras me cargan, que bueno, son estas. Hasta aquí, que igual me dice exactamente lo mismo. Entonces, no, bueno, no sé por qué sea, ya estuve intentando. Y acá también intenté instalarlas desde aquí, pero no las reconoce. Entonces, bueno, no puedo como correr el código. Sin embargo, pues trataré de explicar línea por línea cómo funciona. Para, bueno, pues sí, me voy a explicar línea por línea. Y bueno, después de pasar todas las carpetas, de correr todas las carpetas y de importarlas, se tiene que hacer una prueba en la base de datos, donde bueno, se hace una variable en donde se tienen que cargar pues estos datos. En este caso se dividen en dos las capas de entrada y de salida, por decirlo así, que es en entrenamiento y en testeo. Y bueno, acá como que se dividen la base de datos. Y acá, bueno, se les asigna un, es- un valor bueno, a una neurona, por decirlo así. En este caso, bueno, son solo cuatro, en el eje X. Y bueno, lo mismo se hace con los de salida. Y bueno, ya después se corre y te los tiene que retornar. Después se asigna un tamaño a la escala o bueno, o una escala a los píxeles para poder correr como esta imagen. Acá decides pues vaya la definición de tu imagen. Pero bueno, para esto primero se tienen que convertir estas dos funciones, convierten los datos enteros a flotantes para que bueno se pueda trabajar, y se utiliza un rango de 0 a 1 en la parte del entrenamiento, que bueno, estos son, me parece, la cantidad de píxeles como asignados en un rango de 0 a 1. Y bueno, vuelven a llamarlas se vuelven a llamar las variables. Y acá se define un modelo para los de acá. Esto lo vamos a dejar un poquito volando por ahora. Este y bueno, igual de C, primero se define el modelo. Se utiliza el modelo secuencial, que es uno de los más básicos. De hecho, lo trabajé en mi ejemplo anterior. Este y bueno, se empiezan a desarrollar. La función de activación va a ser relu, que es una de las más recientes, es la que parece como una especie de, bueno, son dos líneas completamente verticales y bueno, perdón, es una línea horizontal y una línea en diagonal. Y bueno, estas van en rangos de cero. Entonces lo hace un poco más, bueno, lo hace más efectiva que trabajar con cualquier otra función de activación. Y bueno, estas son las caras que se imprimen. Igual se van a usar varias capas. Por ejemplo, esta es
una capa, después esta es otra. En este caso se ocupan de tipo densa, acá están las otras dos, igual con una función de activación relu y una función de activación softmax. Y bueno, con un inicializador de uniform. Entonces, y después se tiene que compilar el modelo, en donde se tiene que, bueno, como que asignar los valores del optimizador, la función de pérdida y bueno, las métricas, que en este caso la función de pérdida que se va a utilizar es la categorical entropy. Y bueno, el optimizador es un OPT y se corre el modelo. Después se utiliza el modelo usando Keyfloat y Cross Validation. Estas son como datos que recién conozco, entonces puse como una definición básica abajo que bueno, la validación cruzada ayuda a evaluar los modelos de aprendizaje automático y bueno, este es un método estadístico que ayuda a comparar la selección del modelo de aprendizaje y bueno, sí, el modelo de aprendizaje bueno, aplicado, ¿no? En este caso pues se define el modelo, se hace como una variable en donde se separan en listas de dos y bueno, aquí es donde se prepara la validación y se enumeran como las celdas en las que se ha dividido. Los splits son como una especie de celda, una división entre los datos, entonces se tiene que enumerar y bueno, se hace bueno, se manda a llamar estas dos para definir el modelo. Seleccionan los datos que se van a utilizar para hacer el entrenamiento y el testeo. En este caso son los datos en X, se entrenan y después se hace el testeo y los datos en Y, en donde se hace el entrenamiento y después el testeo. Los epochs en las numeradas veces que van a dar vuelta, tener como una especie de vuelta, y el verbo C es para que no salga mucho dato. Entonces, y bueno, ya se evalúa el modelo, aquí es donde se imprime ya como que el dato, se adjuntan los resultados y bueno, se mantiene, como que se vuelve a llamar la variable. Para que, bueno, esto me parece que sirve para guardar como que el resultado en una variable, pero y después ocuparla después, honestamente no estoy muy seguro. Y ya después se traza como una especie de curvatura de aprendizaje. Este lo vi en otros ejemplos, que se puede también imprimir como una especie de gráfica en donde vas calculando la función de pérdida y bueno, que es como que sí, pues esta como curva de aprendizaje, la función de pérdida te explica como que en cuántas vueltas es como que lo que va aprendiendo, porque bueno, como se van haciendo una especie de predicciones en estas como bueno, en las redes neuronales, bueno, va como que lanzando datos aleatorios hasta que encuentre una coincidencia con el algoritmo correcto, vaya, para darle resultado a lo que nosotros le queremos pedir. Entonces la función de pérdida te muestra o pues sí, como que está como, bueno, no muestra la curvatura de aprendizaje, sino más bien esto, aquí es donde se muestra la curvatura de aprendizaje. Sin embargo, la función de pérdida es como que te da, evita, bueno, más bien es como que hace que de las vueltas, no sé cómo explicarlo, le va como enseñando y evita que se tarde más en aprender, por decirlo así. No sé cómo explicar el proceso, pero bueno, acá se ya hace el registro de pérdida, entonces, y bueno, el registro de perdición, que esto es como que los datos, el que tanto se tardó en aprender es más o menos lo que se registra aquí, esta curvatura de aprendizaje, y el registro de la precisión que tuvo, que llega al principio inicia como muy mal, si se dibuja como la gráfica, al principio va muy mal y ya después se empieza a mantener estable porque llega un punto en el que ya no se puede mejorar más, o bueno, o sea, sí se sigue mejorando, pero ya no es como muy visible como al principio. Y bueno, acá ya después se resume el rendimiento del modelo y se tiene que imprimir el resumen con estos datos, y después se ejecuta este Ernest para evaluar el modelo con el train X, train Y, se mandan a llamar los datos ocupados, se carga el dataset
y bueno, después se aceptan los datos de especificación del píxel, que es lo que estábamos viendo acá al principio, en la parte de acá. Entonces que lo que le digo, se guarda la función y ya después se vuelve a llamar acá. Se evalúa el modelo adjuntando los datos, que bueno, así que de los datos se hace una evaluación del modelo de los datos antes obtenidos acá arriba, y bueno, ya se vuelve a hacer una lectura de la curva, y se resume el rendimiento estimado, y acá ya se ejecuta la prueba. Y bueno, eso sería más o menos el cómo funciona cada código, cada línea de código, qué es lo que hace cada línea de código. No me deja correrlo como para probarlo, porque no me deja pasar de esta de aquí y no sé qué sea. Entonces pues no